noche. Bueno, sin más, vamos a escuchar la palabra de Dios este viernes, viernes de enseñanza, y siempre un honor y un placer poder presentarle a mi esposa, la pastora Dexy Jiménez, que va a traer la palabra en esta noche. Usted déle un aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? En victoria. ¿Cuántos saben que la adoración y el alabanza es para entregar? Me quito esto porque sudo mucho y se me empañan los lentes. Estoy agradecida con el Señor porque, como dijo mi esposo, estamos trabajando fuerte. Si en sus oraciones hay un espacio para orar por sus pastores, se los vamos a agradecer. Amén. 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 Bueno, quiero ministrar esta noche bajo el tema prisioneros. Bienvenidos a todos los que vinieron por primera vez. Sé que no será la primera vez, sé que les va a gustar. Yo sé que su presencia les tocó en esta noche, y de verdad que el Señor tiene una palabra preparada para cada uno de nosotros. El Señor en esta mañana me ministraba bajo este tema de prisioneros, porque recordé cuando Pablo hablaba en el libro de Efesios, y clarito escuché esto: yo soy prisionero de Jesucristo. Y ama, y literalmente yo fui a buscar la Biblia de una vez, porque no recordaba dónde estaba ese pasaje. Y ahí me di cuenta que el pasaje estaba en Efesios. Pero en ese momento de búsqueda y demás, recordé a un hombre poderoso. No es de la Biblia, pero que marcó y que mucha gente lo conoce. ¿Cuántos han escuchado de Nelson Mandela? Amén. Este hombre de Dios estuvo mucho tiempo preso, prisionero. ¿Por qué, pastora? Porque él estaba en el movimiento de matar lo que era la discriminación, la separación. Él era un hombre negro de Sudáfrica y estaban en todo este movimiento. Y ¿cuántos saben que cuando uno está en movimiento haciendo cosas que las tinieblas mueve, que mueve a la tiniebla se levanta? Cuando tú estás haciendo algo que que hay una resistencia, obviamente la tiniebla no se va a quedar detenida, tiene que hacer algo. Y leía que este hombre tuvo más de 28 años preso. Increíble. Pero en medio de esa prisión, dice que la esposa siguió con el legado. Porque cuando tú entiendes la asignación que Dios te dio, tú no la paras. Dentro tú puedes hacer lo mismo. Y allí fue cuando el Señor me dijo: Pablo. ¿Cuántos saben que Pablo también tuvo mucho tiempo, literalmente todo su ministerio preso? Pero nunca paró. Dice que mandaba cartas. Y cuando yo leía esto, me daba cuenta de que nosotros no podemos parar. Iglesia, tú y yo no podemos parar porque se nos cayó la uña. Este hombre estaba prisionero. Tanto Pablo como Nelson Mandela estaban prisioneros por causa que le daba la gana a la gente de Sudáfrica meterlo. Ni siquiera había motivos, porque ya te dije, cuando tú haces algo bueno, el enemigo siempre se va a levantar injustamente. Y cuando yo leía, quiero ir rapidito a Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 7. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Pablo quería dar mira, como Pablo ya sabía la asignación
designación que Jesucristo, porque quien se le apareció a Pablo fue Jesús. Dios mío, le habló audible, le habló a Pablo. Y como él él quería mucho lo que era la unidad, él martillaba mucho a las iglesias, martillaba mucho al pueblo, porque era necesario que lo que él se le había revelado, necesitaba plasmarlo. Y dice la Biblia en el capítulo 3, dice: por esta razón, porque te hablo de la unidad, yo Pablo, escucha esto, diga prisionero de Jesucristo. Repite esto conmigo: prisionero de Jesucristo. Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Mira lo que hacía Pablo y le comunica a este pueblo. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me ha encomendado. Que Él me ha encomendado por ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Ahora te voy a decir por qué Él dice brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Diga misterio. Ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos. Dice que en otra generación no se le dio a conocer a los seres humanos, pero diga ahora se le ha revelado por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y a los profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel, el pueblo de Dios, beneficiario de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participante igual de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y a su nombre. Cuando yo escuché esto y yo leía y meditaba esta palabra de Dios, yo decía: en medio de algunas circunstancias nosotros no podemos detener el plan de Dios. Dígame, como dice mi esposo, dígame para que le entre. Porque si amén, ¿qué significa? Así es, usted tiene que caminar con la palabra. Y cuando yo leía, tú sabes que siempre Pablo hablaba y se presentaba: yo apóstol. Pero me llama la atención que él habla en esta ocasión, Magdalis, él le dice: yo prisionero de Jesucristo, quien se me ha revelado el plan de Jesucristo. Lo que quiere decir que para que tú y yo caminemos conforme a su palabra, se nos tiene que revelar algo. Dígame. Entonces tú tienes que empezar a buscar esa revelación, porque si no se te revela, tú no vas a poder conectar con la iglesia. Sí. Por eso tú ves, y el Espíritu me hablaba y me decía: hija, por eso tú ves gente que entra a la iglesia, viene un mes y después se aparta. Diga revelación. Y ahí dice la palabra que esa revelación se le dio a Pablo por medio de ¿quién? Del Espíritu. Diga Espíritu. Por eso es importante que cuando usted ore, proclame al Espíritu Santo. Siempre les hemos dicho que cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿qué dijo? Voy a dejarle al Consolador, al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está aquí, tú lo necesitas. ¿Para qué? Para recibir tu revelación. Diga revelación. Y cuando Él dice, es decir, el misterio que se me dio a conocer por medio de la revelación, como lo dije brevemente. Yo decía, pero ¿dónde este hombre dijo brevemente? Me fui al libro de los Hechos. Diga Hechos. En el libro de los Hechos, el doctor Lucas, él escribe el relato de lo que le sucedió a Pablo. Y cuando esto sucede, el mismo Jesús le dio instrucciones específicas a Pablo. Vamos a Hechos capítulo 26.
me sigas. Hechos capítulo 26, 16. Yo quiero que tú apuntes y tú te lleves esto a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendas el poder que hay en lo escrito, que está en rojo en la Biblia, eso te va a catapultar para toda la vida. Y no va a haber infierno que te va a separar del amor de Dios. Dice el 16: ahora levántate, le dice Jesús a Pablo, pues me aparecí ante ti para designarte, designarte como mi siervo y testigo. Quiero que tengas esa palabrita ahí, siervo y testigo. Acuérdate que estamos hablando de prisioneros. Dile a la gente, mira la asignación que le da Jesús. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice: dile a la gente que me has visto, y lo que te mostraré, diga futuro. En el futuro yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Le dice: sí, te envío a los gentiles para que le abra los ojos, dice, a fin de que pasen de la oscuridad hacia dónde, y del poder de Satanás a dónde. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, al cual es apartado por la fe en mí. Dile que te queda a tu lado: tú y yo no somos iguales. Porque aquí Jesús le habló directo a Pablo y le digo: tienes que ir para los gentiles. Sí. Hacia allá, eso es lo que tú perseguías, a eso es lo que tú les hacías daño, a todos esos tú vas a ir a ellos, pero tranquilo. Dice: sí, yo te voy a respaldar, no te preocupes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando Jesús le da esta instrucción a Pablo, iglesia, dile: se le reveló. Cuando a ti se te revela y tú tienes conexión y tú tienes una palabra profética de parte del Padre, no hay cielo y tierra que te aparte del amor de Dios. Cuando él escuchó la voz audible, le dice: ¿qué quieres de mí, Señor? Había algo que Pablo estaba haciendo, Saulo en ese entonces, que no estaba haciendo correctamente, pero al escuchar, al tener la revelación, su vida cambió insofactamente. Para que tu vida cambie insofactamente y no andes como las olas del mar, necesitas una revelación. Y ahí mismo en ese versículo dice: cuando pidas, pide no dudando. Si tú quieres recibir una revelación, pídeselo al Señor, pero no dudando. Dice la palabra que para que no seas como quienes. Lea Santiago: para que no seas como las olas del mar. Y yo decía: bingo, entendí por qué hay personas que hoy están bien y mañana están desanimados. Porque no hay una revelación, no hay una palabra profética. Ahora bien, mucha gente está mucho en busca de palabra profética y no buscan a la voz del Espíritu Santo. Entonces no es lo mismo ir de congreso en congreso a buscar una palabra profética que tú buscar la revelación tú y el Espíritu Santo. No nos equivoquemos, porque a veces somos bien saltarines. Y no digo que los encuentros son malos, porque nosotros los hacemos, pero después de eso, ¿qué sucede en tu vida? Por eso que tú tienes, cuando tú vas para los encuentros, tú tienes que ir expectante de una palabra. Sea que te gusta el predicador, sea que te gusta la persona, todo eso está bien, pero tienes que estar expectante de que algo Dios te va a dar. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces, así te hablo de prisioneros, muchas veces así como Pablo estuvo prisionero, nunca se desenfocó. Y perdemos el hilo cuando vamos a alguna actividad porque estamos desenfocados. Escucha esto. Pablo estaba prisionero, ¿verdad? ¿Estaba o no estaba prisionero?
En muchas ocasiones, la mayoría de las veces, este hombre estaba prisionero, pero su mente no estaba prisionera. Voy a volver a repetirlo. Él estaba prisionero físicamente, pero su mente no estaba prisionera. Y cuando yo leí esto, mira el pensamiento que nos da Nelson Mandela. Dice: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Diga metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad. No se trata, escúchame, no se trata del predicador, se trata de ti. Ay, que el predicador tuvo en panga. No, tú tuviste en panga. Sí, porque muchas veces cronometramos, le ponemos puntos, termómetros, gracias mi amor, a los predicadores. Pero ¿tú qué haces? Mira, a mí nadie me echa cuento. Yo estuve por muchos años sentada en una silla diciendo aleluya, amén y gloria a Dios, y no leía nada de Biblia. Lloraba, hablaba en lengua y todo. Pero diga, hoy estamos buscando una revelación. Entonces, yo quiero decirte, porque creo que me adelanté, pero ¿qué es un prisionero? Una persona cautiva, privada de libertad por parte de enemigos, secuestrada o alguna condenación a prisión. Persona que está como cautiva en un efecto o por una pasión. Y yo decía, pero preso no es preso porque se lo metieron porque algo malo hizo. No. Cuando hablan de la palabra prisionero, siempre se va a alguien que fue metido a un lugar de manera injusta. Y muchas veces tú estás prisionera de manera injusta, porque hay generaciones que vienen afectando de generación en generación. Yo te acabo de leer lo que dijo Pablo. Dice: a mí se me fue revelado porque las generaciones pasadas no se le reveló. Lo que quiere decir que tú eres el responsable de buscar esa revelación y de la misma manera aportársela a tu generación. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces pensamos en nosotros y nuestros hijos los dejamos en casa. O nuestros hijos los dejamos, vaya a la fiesta. Vaya, no importa, nosotros nos vamos. ¿Y qué pasó con la generación chica? Cuando crece la cosa se pone más difícil. Entra la rebeldía, diga prisiones. Entra la rebeldía, las malas palabras. Entran un sinnúmero de espíritus que después tú no sabes cómo controlar a tu hijo. Entonces nos convertimos en la generación de Josué, que hubo un lapso de tiempo que nada supo del Dios al que tú y yo servimos. ¿Por qué? Porque nos quedamos callados. Diga prisioneros. Y muchas veces nos hacemos prisioneros de la misma palabra que el Señor nos ha entregado. Cuando tú caminas por encima de una palabra profética, eso no te puede detener. La palabra profética es para seguir, para avanzar, para buscar más. ¿A dónde busco? ¿A dónde hallo? Van a haber muchos pensamientos que te van a querer hacer presos para detener esa palabra profética, o para detener ese plan al cual Dios te llamó. Pastora, pero yo no tengo una palabra profética. No importa. El Señor nos dijo: id y haced discípulos. Tú tienes que hablar lo que tú sabes del Señor. Testimonio. Y el Señor me ministraba, me decía: la iglesia tiene muchas prisiones. No necesitan estar dentro de un calabozo para decir ¿quién me va a sacar de aquí? Necesitas ser ministrado. Necesitas ser ministrado para sacar toda prisión de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu, iglesia. Por eso estás en un lugar y no te ves avanzando. Porque las prisiones de la vida, de las situaciones que te pasan, te hacen estancarte. Mira, Pablo fue consciente
y sabía que seguir el plan de Dios era su asignación. Él estaba consciente. Tú y yo sabemos cuál es nuestra asignación. Que el Señor después te hable y te agregue otra cosa, esos son otros 500 pesos. Pero tú y yo tenemos una asignación específica, que es seguirlo y salvar a otras almas. Esa es nuestra asignación específica. Pastora, pero es que me da pena, pero tienes que hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Tu testimonio es uno de esos. Por eso, en el mientras, preocúpate en ser testimonio para el que está a tu lado. Dile que te queda a tu lado. Vamos a hacer testimonio. Entonces él sabía que él tenía una asignación y que el morir a Saulo era consecuencia de la vida que vendría después referente al plan de Dios. Muchas veces el Señor quiere cambiar nuestro momento, quiere cambiar nuestra circunstancia, y tú y yo no lo permitimos porque no queremos hacer el plan de Dios. Diga prisiones. Hay prisiones de mente, en la mente, perdón, que detienen. Mira, y nosotros pensamos que no, pero la pereza es una prisión. La pereza es una prisión. ¿Cómo se dice cuando tú pospones las cosas? Procrastinas. Eso es una prisión. Porque hay cosas que tienes que hacer en el punto, en el tiempo, para que se dé. ¿Y tú qué haces? No, tú sabes que no lo voy a hacer ahorita. Yo después lo hago. Ay, no va a pasar nada. Ay, la líder me dijo eso. Ay, después yo llamo a los muchachos, a la gente nueva esa. Diga prisiones. Y lo que tú no haces, lo que tú no sabes, que esa prisión detiene el plan de Dios de la otra persona. Sí, porque tú has sido seleccionado para una asignación y tú no estás haciendo la asignación que te dio el líder. Y es una cadena, por eso te hablaba de generación en generación. Cuando tú no haces las cosas a tiempo y no haces lo correcto ante los ojos de Dios, tú detienes el plan de Dios, lo que hace y me hace referencia de que tú estás prisionero. Mira, muchas veces tenemos que hacer algo. Tenemos que venir a la iglesia o tenemos que ir a un lugar. ¿Qué hacemos? Porque sucedió algo y tú sabes que tú puedes arreglar el tiempo. ¿Qué tú haces? Ay, yo no voy para la iglesia. Lo primero que tú dices, yo no voy para la iglesia. O tú sabes qué, yo no voy para el trabajo si me duele la mala cabeza. Y a veces decimos que ay, no importa, eso no va a suceder nada. No, espiritualmente si hay una prisión. Si hay una prisión, ¿por qué? Porque te acostumbras tanto a hacer lo incorrecto, ya lo ves como normal. Y estamos volviendo lo sagrado en lo común. Y allí donde corremos el riesgo de estar completamente presos, y no precisamente como Pablo y como Mandela. ¿Quién está siguiendo tu legado? ¿A quién estás preparando para lo próximo? ¿O estás siendo tú solamente prisionero y deteniendo el plan de Dios en tu vida? Digas excusas. Las excusas son prisiones. Nos volvemos los seres más que tenemos tantas excusas, igualitos a Moisés. Dios le había dicho una asignación. Dios le había dado una asignación. Y él decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no hablo, ¿quién va delante de mí? Y el Señor le decía, tranquilo, que yo voy a poner esas palabras en ti. Y si Dios te habla es porque ya sucedió. Solamente tú y yo estamos esperando el cumplimiento. Tú y yo nos hacemos los mismos prisioneros de acuerdo a nuestras palabras. Dígame. Un prisionero, escucha esto, no es libre de hacer lo que quiera. Está sujeto al que lo apresó, de tal manera que no puede hacer lo que quiera hacer, sino lo que le es ordenado hacer. Un prisionero está restringido de todos sus privilegios y deseos, de tal manera que no puede ir más allá de lo que se le ha permitido ir o hacer. Pastora, pero
pero que es duro. Sí, pero es duro cuando tú eres prisionero de las tinieblas. Pero cuando tú eres prisionero como Pablo, yo soy. Mira, cuando él decía que yo soy, yo me veía así, ¿ves? Y yo le voy a decir, díganse ustedes, yo soy prisionera de Jesucristo. Dígaselo. Cuando usted entienda el plan, la revelación de ser prisionero de Cristo, usted no va a poner excusa. Te acabo de leer que el prisionero no hace lo que le da la gana. El que lo apresa, a mí me apresó Cristo. Mis planes dependen de Cristo. Nada que tenga que ver con la iglesia va a distorsionar, escúchame esto, ningún plan que yo tenga por fuera. O lo contrario. Si yo tengo mis planes, yo tengo toda mi agenda ordenada de Cristo, que tenga que ver con mi Dios, nada que venga externo puede obstaculizar mis planes. Porque nos hacemos prisioneros de lo que vengan. Ahí ¿cómo es? Posponemos. Porque se me enreda la boca, la lengua. Posponemos. Pero ya te dije, tú y yo tenemos que estar centrados en lo que estamos haciendo. Una de las versiones decía que Pablo estaba prisionero en una casa. O sea, lo que puedo identificar que era una casa como si fuera un preso en domiciliario, que se le dice. O sea que él verdaderamente estaba de manera injusta. Y muchas veces, como te dije, tú y yo estamos prisioneros de manera injusta. Pero ¿qué hace que esa prisión nos libere? El plan perfecto de Dios que te acabo de decir, a través de la revelación. Y para poder tener esa revelación tenemos que buscar continuamente esa revelación a través del Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar a ser libre de todas las áreas que el enemigo nos tiene preso. Y a veces se nos hace difícil caminar en el plan perfecto porque no sabemos por dónde estamos caminando. Yo he escuchado a gente que me dice, pero ¿para qué voy para la iglesia si yo no entiendo nada? ¿A quién no le pasó que llegó a la iglesia y a veces no entendía nada? ¿Y qué sucedió en el mientras? Se te reveló la palabra. Entendiste, ay Dios mío, empezaste a ver cambios en tu vida. Empezaste a cambiar con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tu manera de hablar, tu manera de expresarte, tu manera de comunicarte. Esos son los cambios que hace solamente el Espíritu Santo. No creas que eres tú. No lo creas, es la revelación de la palabra. Es la revelación del Eterno. Y Dios quiere hacernos libres de todas prisiones que detienen el plan de Dios en nuestras vidas. Y a su nombre. Pablo sabía perfectamente que aquel que no escoge ser prisionero de Cristo, entonces prisionero del pecado. Si tú no eres prisionero de Dios, ¿de quién eres prisionero? Si tú no caminas con Dios, si tú no aceptas al Señor como tu único Salvador y personal, porque es importante que tú sepas que tú tienes que reconocerlo. Para poder estar dentro del plan, tú tienes que reconocerlo. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y la gente se equivoca. Por eso que la gente tiene conceptos errados, que pueden hacer lo que le da la gana y no tienen que darle explicaciones a nadie. Pero déjame decirte que sí tienes que dar explicaciones. Los mismos apóstoles, cuando caminaban con Jesús, le daban explicaciones a Jesús. Internamente tenían también sus líderes. O sea que tú y yo tenemos que caminar sí o sí con alguna dirección. Si tú no la recibes, porque estás prisionero. Dice que Pablo escribía cartas y los gentiles lo recibían. ¿Tú te imaginas que el pastor y yo estuviéramos presos y ustedes, bueno, vayan a la iglesia y nosotros les vamos a mandar la carta de la prédica? ¿Ustedes se quedarían aquí?
no. Yo creo que un par sí. Diga revelación. Si te he revelado, tú vienes. Si te he revelado, tú sabes que al pastor y a mi persona se nos reveló esta palabra. Por eso tú y yo, por eso él y yo caminamos en esta visión. Por eso es que tú estás aquí. Lo que nos falta es gallardía. Lo que nos falta es resiliencia. Lo que nos falta es fuerza. Lo que nos falta es ser aguerridos. Lo que nos falta es tener poder. ¿Tú crees que Pablo no estaba pasando vicisitudes? Claro que sí. Pero la cuestión es, tú puedes pasar circunstancias. Eso no es el problema. El problema es cómo tú recibes esas circunstancias. Puedes pasar vicisitudes. El tema es cómo tú lo recibes, cómo tú lo desarrollas. Y muchas veces al pasar esas vicisitudes es que tú te detienes y el enemigo enseguida empieza a ministrarte los pensamientos y te hace preso a través de una palabra. De la misma manera como Dios, como Jesús confrontó a Pablo, el enemigo te confronta y tú caes redondito en esa palabra y te apartas. Diga revelación. Iglesia, la revelación del plan de Dios es el que te va a ayudar a avanzar. Enseguida un hombre que era maleante, que mataba, nada más tuvo que escuchar la voz del Señor y le dijo: voy para encima. Y no solo eso, me imagino que el hombre tenía miedo. La misma gente que él hacía daño era la gente que él tenía que predicarle. ¿Cuánto estás dispuesta tú a la gente que te ha vituperado, a la gente que te ha maldecido, a la gente que te ha pisoteado, a hablarle de Cristo? ¿Cuán dispuesto estás tú de hablarle de Cristo a esas personas? Ponemos excusas porque no hay revelación. Pablo se quitó quitó sus angustias, quitó su sufrimiento, entendido que todo lo que estaba pasando era consecuencia de ser prisionero de Cristo. Muchas veces las consecuencias no te van a gustar. Si no, pregúntale a Job. Pregúntaselo. ¿No has visto a Job? Me llama la atención, dice la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios dijo así: el mejor hombre del mundo. Habían descripciones específicas, intachables. Hablaba Dios de Job. Yo decía, Job tenía el corazón de Dios. ¿Cuánto tú te estás esforzando para que Dios hable así de ti? ¿Cuánto nos estamos esforzando? O simplemente estamos viviendo una vida de cristianos, pero no estamos saliendo de la oscuridad hacia la luz. Acabamos de leerlo. Pablo lo dijo a los gentiles. Jesús le mandó a sacar a los gentiles de la luz, de la oscuridad hacia la luz, para que seamos redimidos de nuestros pecados. Tú y yo ya fuimos redimidos. ¿Qué estás haciendo tú para no estar preso a este mundo? Iglesia, cada vez las situaciones se ponen más difíciles y tú te estás comiendo los cuentos de este mundo. Más palabras, más revelación, más intimidad. Y déjame decir que tú no vas a ver la vida como todos los demás. Una persona me decía: ay, pastora, que los trabajos están duros. Yo le dije: ¿qué tan que, hija? Diga preso. Tú mismo te estás enlazando con los dichos de tu boca. ¿Cómo una mujer de Dios, una mujer que está caminando, me va a decir que los trabajos están duros? Cambia ese vocabulario. La fe la tenemos que aumentar. No porque al de la izquierda, a tu vecino, le pasa eso, tu final tiene que ser igual. Tú eres hijo. En la Reina Valera dice que nosotros somos coherederos. Somos coherederos de la gracia de Dios, de la promesa. Entonces tú no te la estás creyendo.
No seas preso de tu boca. No lo hagas de tus pensamientos. Cuando el enemigo te lanza una palabra, tú deséchala. Y no permitas que eso haga nido en tu cabeza y te detenga a lo que Dios quiere contigo. Mira, hay cosas que están próximas a reventar en tu vida. Y por las presiones que tienes internas, Dios no ha podido reventarlas. Porque Dios es un caballero. Él necesita que tú estés completamente dispuesto a cumplir el plan, como lo hizo Pablo. ¿Dónde está la iglesia que va a estar dispuesta a cumplir el plan de parte de Dios? En muchas ocasiones Pablo habló a sí mismo como un siervo de Cristo. Y en Efesios, tú y yo leímos, en Efesios 3, tú y yo leímos, no, en Hechos 3. En Hechos 26, perdón. Tú y yo leímos, te dije que pusieras la palabrita esa de testimonio testigo y siervo. Y cuando yo dije, ok, tiene que ver relación, porque siervo es sinónimo de prisionero. Pastora, pero ¿cómo así? Sí. Porque siervo, escucha esto, siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. Y te voy a decir que un esclavo es aquel cuya voluntad y habilidad está enteramente al servicio de otro. Así que cuando tú te sientes bella y rica, cuando la gente te dice que es sierva, tú eres presa de Jesucristo, pero no estás actuando como tal. Porque queremos ser siervos a nuestra manera, no a la manera de Cristo. Pastora, pero es complicado. Quizás, porque cuando tú tienes una revelación, nada, escúchame, nada es complicado. Nada es complicado. Perdóname. Lo que no te hace pararte en la brecha, pase lo que pase, es porque no has tenido una revelación. Y hoy yo te vengo a decir que en esta casa tú vas a recibir una revelación de parte del cielo que te va a catapultar para los próximos días, en el nombre de Jesús. Iglesia, es que necesitamos una iglesia fuerte. El enemigo se está armando, tiene una artillería. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Llorando por las circunstancias, por las dificultades. No, tenemos que pararnos en la brecha. Tú y yo somos testigos y siervos de parte de Cristo. No eres siervo de la tiniebla, tú eres luz en medio de la oscuridad. Cuando la persona te vea con cosas negativas, aunque se te dificulte y esté pasando por consecuencias, háblala a través de la palabra y dile: hermana, sus promesas son eternas para ti. La promesa no solamente para cada uno de nosotros, no, es para todo aquel que acepta al Señor como su único siervo, como su único Dios. Tú eres siervo de Jesucristo. Compórtate y actúa y adquiere las promesas de parte del cielo. No te hagas prisionero de una palabra, de una incircuncisa que te quiere detener. Te hablé al inicio, Mandela pasó por muchas situaciones, porque cuando tú estás en la calle proclamando las cosas correctas del cielo, ¿qué van a hacer? Nadie quiere que tú seas libre. El diablo quiere que tú estés cautivo, prisionera, para no abrir tu boca. Dile que te queda a tu lado: abre la boca. Porque hay gente que está llena de palabra de Dios y está prisionera. No tengas miedo. Desata lo que ya Dios te entregó. Desata lo que ya Dios te dio. Abre tu boca, proclama el nombre de Dios. Él te va a respaldar. Valora las cosas pequeñas. Sé fiel en lo poco y vas a ver cómo Dios te va a empezar a elevar de victoria en victoria. Ay, que lo creen esta noche. Cuando yo le decía que yo tuve muchos años sentada escuchando la palabra, y yo no entendía nada,
y no entendía nada. Me metí a un instituto bíblico. Diga, todo cambio pone resistencia. Cuando yo entré a ese lugar, yo sentía que me hablaban en chino, Magdalis. Y un profesor que no lo voy a olvidar nunca me hizo una pregunta. Imagínense el nivel de ignorancia que yo tenía. Imagínense el nivel de ignorancia que yo tenía. Me preguntó, ¿dónde están los mandamientos? Hermano, yo quedé prisionera, presa, detenida. Yo soy negra, pero quedé blanca. Y yo decía, Señor, yo no puedo estar presa de tanta palabra, de tanta basura y no llenarme de ti. Iglesia, diga revelación. En ese momento yo me empecé a comer el rollo. Yo decía, va a ser la primera y la última vez. Y yo estaba muy triste con el profesor, pero no. Yo me sentí, después que yo leí la palabra, entendí que fue Job y Dios. Me sentí un Job en el que Dios sabía que había un plan en mi vida. Diga revelación. Diga asignación. Porque en la revelación Dios te asigna. Diga, escucha, voy a repetirlo. En la revelación Dios te asigna. Por eso tú ves gente que llega después y después tú la ves caminando, porque enseguida la persona buscó la revelación y de una vez el Señor le habló a su asignación. Y ella entendió y accedió. Entonces, cuando yo entendí esto, Vero, yo perdóname, Señor, no me voy a poner más brava con el profesor. Al final el profesor me puso A. Lo que quiere decir que Dios estaba hablando. Dios estaba hablando. Y escúchame, entramos un montón de gente de la iglesia donde estábamos y solamente nos ganamos como 3 del montón de gente. Yo fui una de las últimas que me metí al instituto. Iglesia, yo detecté que yo estaba prisionera. Estaba prisionera de la ignorancia. Decía y proclamaba y exaltaba y levantaba las manos y lloraba a un Dios que ni siquiera conocía. Y yo necesito, iglesia, que tú no pases por eso. Por eso tú me ves que a veces por tanta pasión yo predico la palabra. Porque yo necesito que tú te metas. Tú no necesitas que nadie te lleve como una bebé. No. La palabra está, acciona, y que en el mientras hay alguien que te va a guiar. Pero tienes que hacerlo tú. Diga revelación. Pablo dice que se le reveló el misterio. Y en la Biblia hay misterios que solamente se le revelan a los que lo escudriñan. ¿Cuántos van a escudriñar la palabra? Porque yo te puedo hablar y después quizás tú no puedes. Hay partes que tú no entiendes, como me pasaba a mí. Pero yo sé que en el nombre de Jesús tú vas a salir con una mentalidad diferente. Tú vas a romper las cadenas. Tú vas a salir de la cautividad. Tú vas a salir de toda opresión del enemigo. Porque el Señor se te va a revelar en esta noche. El Señor te va a empezar a hablar. El Señor te va a empezar a ministrar. El Señor te va a empezar a dar la revelación del plan y la asignación que tienes en esta tierra. Y tú vas a acceder sin excusas. Diga sin excusas. Cuando Dios te asigna, escucha esto, porque podemos recibir una revelación. Escucha, papá. La tomamos. Tenemos 3 años de ministerio. Vamos al 4. Pasamos al 5. Se nos va toda la iglesia. Y después tú y yo no queremos cerrar la iglesia. Cuando Dios te da una asignación, tú no la puedes abandonar. Esto es poderoso.
Cuando Dios te da una palabra y te da una asignación y tú estás caminando encima de ella y creyendo y pasen circunstancias y dificultades, no puedes abandonar. Y voy a hablar con la familia. Esposos, cabeza de hogar. Si Dios te dio una familia, diga ministerio. Ese es el primer ministerio que Dios te dio. Si tú estás formando una familia y tienes hijos o hijas dentro, tú no puedes soltar. No puedes soltar porque hay un diseño divino de parte del cielo. Hay un diseño divino de parte del cielo. Y hay mucha gente, principal los hombres, sueltan. Diga, no podemos. No puedes. El hombre de Dios tiene que doblar las rodillas y orar por su familia, por su mujer. Si está loca, dile: Padre, por favor, ayúdame. Ayúdame a cambiar, no a ella, porque esas son las oraciones que hacemos. Cámbiala a ella, cámbiala a ella. No. Algo tú estás haciendo que tu mujer está loca. A mí no me diga cuento. Yo vengo de ahí. Dígame para que le entre, dice el hijo. Sí, porque muchas veces dije, yo la dejé porque no sé qué le pasa a ella, yo estoy cansada de ella. Hermana, hermano, y viceversa. Porque las mujeres también nos queremos hacer exquisitas. Tienen que respetar. Pero lo que quiero decirte, y al núcleo que quiero ir es que no puedes ser prisionero de tu concupiscencia. Muchas veces tomamos decisiones por nuestra concupiscencia. ¿Y dónde queda el plan de Dios, Magdali? Si yo soy prisionero de Dios. Yo te dije que el prisionero no hace lo que le da la gana. Cuando tú quieres tomar una decisión, tú no puedes decir que yo creo que esto, que tú crees que. Busca la revelación a través de la palabra. Busca el misterio. Busca ayuda. Y Dios te va a hablar. No sueltes, como dice mi esposo. Sase si sosu, no sueltes. Y Dios está levantando, Dios quiere levantar una iglesia libre de prisiones. Libre de prisiones. Libre de comentarios. Porque hay comentarios que simplemente te llegan a tu vida y te detienen. Hay que levantar el espíritu. Hay que levantar el carácter. Mi esposo habló del carácter de Cristo. Y muchas veces el dominio propio es lo que, la falta de dominio propio es lo que nos hace decaer y soltar y enredar las cosas. Entonces te dije que si tú y yo somos prisioneros de Cristo, no podemos hacer lo que nos da la gana. Yo me imagino a Pablo en la cárcel. ¿Quién tiene ganas de escribir una carta para mandar a quién? Pero él tenía una asignación. Amén. Y él sabía que el que se le había aparecido no era relajo. Amén. Es mejor que cuando yo te llame y yo pase lista, yo diga: Pablo, y tú estés ahí. Mucha gente ha soltado, por eso no creo en los ex pastores. Perdónenme. Si Dios te dio una asignación, pastor que me escuchas, vuelva a redil, porque Dios te va a pedir cuentas por el redil. Si Dios te ha dado una palabra, si tú llegaste de una iglesia por una que te hirieron, mira, pídele perdón al Señor, suelta el resentimiento y ven, camina conforme a la asignación que Dios te dio. Sí, porque aquí nosotros no escuchamos excusas de que el pastor me hizo. Aquí no estamos en cosa de escucharle nada de los otros pastores. A mí no me van a hablar mal de ningún pastor, porque se tiene que respetar a los sacerdotes. Usted lo que tiene que ser sumiso y caminar para que usted pueda crecer en el plan de Dios. Con eso no quiere decir que la gente no se equivoca, claro que sí, pero usted póngase en su carril. Dios va a cumplir con cada uno y cada uno tiene que darle cuentas. Amén. Quiero terminar. Dice: lo importante no es la circunstancia, te dije, cómo reaccionas con ella. El plan de Dios es un misterio que Él nos da a través, te dije, de la revelación de las palabras.
de la palabra de Dios. Muchas veces somos prisioneros de nuestras preocupaciones personales. Estamos a veces más preocupados por nuestra salud. Estamos preocupados por atender nuestras necesidades, por nuestros hijos, atendiendo a nuestro cónyuge. ¿Y qué ha pasado con la comisión que el Señor nos encargó? Tú tienes claro, tu familia es responsabilidad, mujer de Dios. Tú tienes que atender a tu marido, pero tu marido no puede ser más importante que Dios. Si tu marido está fuera de orden y te está haciendo perder el plan de Dios, más te vale que tú te encarriles para buscar lo que Dios habló de ti. Porque Dios te va a pedir cuentas. Acuérdense que la salvación es individual. Estamos caminando en familia así. Tú sigue orando, tú sigue buscando, pero Dios te va a pedir cuentas a ti. También podemos estar presos de los vicios, de una mala costumbre, de deudas, de ideologías. Hoy somos cristianos, mañana somos musulmanes. Hoy somos cristianos, mañana somos ateos, no creemos en nadie. ¿Por qué cambiamos así? Diga preso, diga prisiones. Hoy Dios te va a hacer libre de todas esas prisiones que tienes, de todo lo que tú crees que tú no puedes hacer, de todas esas deudas que te tienen mal. Dios te va a hacer libre de eso. Confía en el Señor, Él te va a prosperar. Que te llame el que le dé la gana. Confía en Jehová. Esas son consecuencias, pero confía en Jehová tu Dios. Él ha dicho que te tienes que esforzar. Escucha, esfuérzate y sé valiente. Cuando Él dice primero que te esfuerces y que seas valiente y que no desmayes. Entonces a veces andas en desánimo y tú quieres que Dios esté contigo donde quiera que tú vayas. El orden de los factores se altera el producto. ¿Cómo tú quieres que Dios esté contigo si tú te apartas de Él? Tus consecuencias tú no se las puedes achacar a Dios. Dios está esperando que tú lo llames. Pero Dios es un caballero. Dios es un caballero que no va a meterse como tú normalmente lo haces sin permiso. Iglesia, con todo el amor de parte del cielo, tenemos que ser libres de pensamientos que nos detienen, de actividades que hacemos que detienen el plan de Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. El Señor, cuando yo estudiaba esta palabra, hablaba mucho a mi espíritu, mucho a mi espíritu, y me hablaba de temores internos personales. Escucha esto: internos, temores personales. Porque cuando tú escuchas y estudias una palabra, Dios tiene que hablar primero a ti. Y Dios hablaba de miedos internos que yo no entendía, yo no sabía que los tenía. Y yo hoy renuncié a ellos. Hoy renuncié a ellos. Así que yo quiero que la iglesia hoy renuncie a pensamientos que te tienen preso, a situaciones que te están deteniendo a lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué palabra Dios te ha dado? La tienes escrita y no has visto cumplimiento. Tú sabes la cantidad de veces que Dios te ha hablado y tú sabes que hay una palabra y tú piensas que no se va a dar. ¿Tú sabes por qué no se ha dado? Porque tú no estás caminando sobre ella. La palabra se le da continuidad. Lo que Dios habla se le tiene que dar continuidad. Porque cuando el profeta habla, porque ya se dio. Acuérdate que Dios le habla al profeta. Dios le habla al profeta. Y después viene el cumplimiento en la tierra. Pero en los cielos ya se dio. Yo no sé cuántos creen lo que yo acabo de decir. Pocos, porque yo escuché amén baratito así.
Iglesia, no estás viendo el plan de Dios porque no estás creyendo lo que Dios te ha dicho. Libre de prisiones. Cuando tú entiendas el misterio que hay en las escrituras, la revelación que hay en la escritura, tal cual como Pablo nos lo dejó escrito, para que tú y yo camináramos como testigos y siervos de Dios, tú vas a levantar no solamente a ti, a las próximas generaciones que vienen. No permitamos que nuestro libro, tú sabes cuando tú dices, y escríbeme, sácame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. ¿Cuál es tu libro? ¿Cómo estás escribiendo tu libro? ¿Comiéndote las uñas? ¿Cómo estás escribiendo tu libro? Llorando, desanimando, viendo todo lo que la gente hace. Estás en el culto y mira para el techo, no alaba, no adora, no nada. No lee la palabra. Sirve, pero no hay una conexión, no hay una revelación, no hay intimidad. Iglesia, hay que levantarse. No podemos vivir un evangelio light, porque el enemigo no tiene preso. No necesitamos más presos. En el mundo hay mucha gente que está prisionera. Mucha gente llena de prisiones, mucha gente estancadas, mucha gente que el plan de Dios está escrito, porque cada uno de nosotros, hasta los que están en el mundo, Dios tiene un plan para ellos. Sé tú un instrumento para que la persona conozca a Cristo y que se le revele también el plan al que está allá afuera. Iglesia, tenemos que ser aguerridos. Levántate, levántate, métete con el Señor. Busca esa revelación. Anhela su presencia. Anhela escuchar su voz. Anhela ese celá, ese silencio en donde Él te habla, donde tú le puedes hablar, donde lo puedes sentir, donde tú lloras, donde tú lees la palabra, donde tú dices, Dios mío, me estás hablando. Dios mío, gracias. Anhélalo, iglesia, y tú vas a ver que Dios te va a hacer libre. ¿Con qué estás peleando hoy? Hoy déjalo aquí y dile, Señor, hasta hoy peleo con esto, porque tú me vas a hacer libre de prisiones. Dale unas palmas al Señor en esta hora. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre